¿Cuáles son los métodos rítmicos aplicados a sus composiciones? Métodos rítmicos, tala y color, polimetría, taquetina. ¿De qué forma usa el sistema taquetina en sus temas? ¿Alguno puede contestar? Pues, bueno, básicamente en las formas para generar las polimetrías usamos como recurso la taquetina y también en la improvisación para naturalizar estas métricas como extrañas usamos también la taquetina. ¿Y el sistema tala y color? Lo utilizo en instrumentos independientes para crear entre todos una polirritmia, pero siempre volviendo a un general. ¿Cuál es el sistema de composición? Pues el sistema de ejes de Bartók. Messiaen, utilizamos mucho Messiaen, técnicas de aumentación, disminución, notas añadidas, polimetrías entre voces independientes y polimetrías entre instrumentos en conjunto. Y una cosa, en las improvisaciones pues usamos también como formas libres, ¿no? O sea, no específicamente, digamos, ceñirnos a 16 compases o algo por el estilo, sino muchas veces recurrimos a formatos libres de improvisación. Pues pensar muy atónicamente también. ¿Qué importancia tiene hacer nueva música en la actualidad? O sea, con esa pregunta me refiero a lo que están haciendo ustedes, ¿sí? Música que esté fuera de los parámetros normales de lo que es conocido. Pues a mí me parece que la academia está llena de reproducción como acrítica o sea, también como de un afán por conservar una serie de cosas que ya llevan demasiado tiempo, ¿no? O sea, el mismo nombre del conservatorio está haciendo alusión a conservar, ¿no? Puedo afirmar que como el 99% de la producción de música clásica es reproducción, y entonces el generar nuevos espacios, el componer nuevas cosas, pues creo que tiene un valor pues como para crecer como músicos, ¿no? También puede que, o sea, digamos, esto no sea tan notorio ahorita, ¿no? Que tenga repercusiones como mucho después. Tal vez a ustedes no les va a gustar, pero a sus hijos les va a encantar. Por eso mismo, No, en serio, o sea, aparte, Sí. o sea, puede que dé cabida para que más cosas sigan surgiendo así, ¿no? Muy importante como el punto de partida, como crearlo también, ¿no? Porque mucha gente también, o sea, como que le tiene miedo como a hacer ciertas cosas en la música y en el arte en general, ¿no? por eso mismo es la siguiente pregunta: ¿por qué considera que Primate ha tenido tanto impacto en el ámbito musical, o sea, en el mundo de los músicos, por así decirlo? Pues es que muchas veces como que... Sí, muchas veces hay como un choque, ¿no? Como que también quieren como meterlo a uno dentro de un género, estandarizarlo como en alguna corriente, y pues con Primate es muy difícil eso, entonces también muchas veces hay un choque como que no, pues que ustedes no son jazz, no, pues que no es rock, no, pues entonces, pues o sea, déjense llevar por la música y ya, ¿sí? Sí, y por ejemplo Damián Ponce, que es como nuestro gurú, alguna vez en una escucha del disco nos dijo que pues que no podía referenciarnos en un formato que estuviera en este momento en el país. Sí, o sea que de pronto había referencias digamos como a otros formatos como el trabajo de Steve Coleman, pero que en el país digamos que no había como una referencia directa a ese tipo de composición. ¿Y qué piensan de la tendencia que se está dando ahorita en Bogotá, o sea, de la música que se está haciendo acá? Estamos en un movimiento nunca antes visto. El año pasado se grabaron más de 50 discos de jazz y música contemporánea.
Esto nunca había pasado en el país. Eh, Estamos haciendo nombre, estamos en el nacimiento de una nueva etapa en el arte colombiano. Entonces la creación se va a volver, eh, como nos lo hemos ganado Bogotá, ciudad de música creativa. Eh, entonces estamos haciendo nombre a eso y toca trabajar para que no decaiga, siempre más de avanzado, o sea, siempre a grabar más, siempre a componer, siempre a hacer de este país y de esta ciudad un punto de encuentro para músicos mundiales. Eso es la meta. Con respecto a lo que ustedes dicen, ¿qué piensan de los músicos actuales de esta generación que siguen, que insisten en tocar jazz tradicional? De nuestra generación, pues es válido, en muchos aspectos es válido, simplemente que su aporte es poco a la generación de, de nuevos ritmos y nuevas cosas. Yo creo que simplemente no, una cosa no tiene que pelear con la otra. Entonces, pues que el que estemos interesados como en hacer algo nuevo y no quedarnos como en los estándares y ese tipo de cosas, no necesariamente quiere decir que ellos vayan por un mal camino. O que nosotros estemos haciendo lo mejor que ellos o algo así. Simplemente son caminos diferentes. Pues a mí me interesa o a nosotros nos interesa mucho más la creación y pues a los que les parece bien como seguir en la reproducción de lo que ya se había hecho, pues está bien, pero digamos que ese no es nuestro camino por ahora. Estas preguntas son un poco ya más académicas. Personales. Sí, más personales. ¿Qué importancia creen que pueda tener un manual rítmico explicado de diferentes maneras? Manual rítmico explicado de diferentes maneras. Sería valioso dentro del ámbito musical porque daría unos estándares para empezar a componer, para empezar a crear. Sería valioso. Y con respecto, por ejemplo, a lo que se está moviendo en la actualidad en las universidades, ¿qué piensan de eso? O sea, de las tendencias que se están dando en la academia como tal. Pero respecto a qué enseñanza o... No, tendencias musicales, los grupos que están saliendo de las de las academias, de las universidades, lo que se está tocando en las universidades. Pues actualmente se toca es, o sea, en la actualidad lo que yo más he visto es chisga, es música de orquesta. Eso es lo que más se ha tocado últimamente, entonces, pues no sé, eso pasa acá, no sé en otras universidades. Pues muchas veces también es como por falta de espacios, ¿no? Porque, digamos, pues yo soy de la pedagógica y pues allá no hay espacio como para que uno cree un grupo en sí, que uno diga, no, pues yo quiero hacer tal cosa, entonces, pues no hay, pues hay el espacio, ¿sí? Pero pues no hay como la disposición para usar ese espacio, esos instrumentos, también a veces un poco la gente, los profesores no ayudan, entonces es también de pronto por eso, ¿no? Que la gente pues hace cualquier cosa por fuera. Y yo siento también que hay como un afán mercantilista, como, Sí. como que ganar dinero todo el tiempo. Y pues sí, pues todos necesitamos comer y todos necesitamos dinero, pero o sea, entonces solamente nos vamos a volver máquinas de generar dinero, pues seamos banqueros. ¿Qué piensan del sistema Fibonacci y su importancia en la creación? Eso es importante en la creación de todo, no solo en la música, sino de ahí nace Pi, La creación. de ahí nace Pi, y Pi es la base matemática de casi todo. Entonces, sí, la música tiene que ver mucho con matemática, entonces, pues, ¿qué más decir que es la base de todo? Además de la naturaleza, ¿no? La naturaleza tiene mucho de Fibonacci. Son pocos los músicos que aplican esos sistemas o estas métricas en sus composiciones, como lo hacen ustedes. De los músicos que conocen, o sea, ¿qué opinan de ellos? ¿Sí? ¿Actuales colombianos? De cualquier ¿En general? lado. Pues igual ahorita hay otras preguntas en las cuales pueden enfocar cada uno. No, pues, Pero en ¿qué general. opino? ¿Qué opino de Steve Coleman? Es un genio. ¿Qué opino de Johnson? Que es otro genio. Opino que son vanguardistas, que se arriesgaron y la rompieron arriesgándose. Me imagino que habrá músicos de así en todo el mundo, pero no les ha pegado. Sí, es cierto.
¿Qué opinan de los espacios que existen en Bogotá para este tipo de música? Uy, hay dos, Terrible. hay uno, no. Y es eso mismo, o sea, como que los espacios son limitados también porque este tipo de música no es comercial, entonces pues no genera dinero. No hay donde La tocar. gente pues no se No existe. interesa o no compran discos o cosas así, entonces por eso no se crean esos espacios. No hay como esa cultura, pues. Si al caso, pues aquí el jazz pues está teniendo pues cierta acogida, Sí. ¿sí? Pero pues es que eso viene de muchos años. Ahora menos pues con lo que es la vanguardia, pues imagínense cuántos años va a tardar. O sea, no debería ser así, normalmente es así, pero pues sí, es decepcionante a veces. Es claro que está surgiendo como una nueva tendencia, como lo dices tú, en el jazz bogotano, por así decirlo, en el jazz capitalino. ¿Qué harían para promover más eso? ¿Sí? Desde su rol como músicos. O sea, obviamente, pues. Es lo que podemos hacer como es- músicos, Sí, ya cosas de autogestión y eso. creando colectivos. Los colectivos son súper importantes como en el trabajo grupal. Si uno tiene un colectivo, uno puede hacer muchas cosas. Colectivos independientes, trabajo independiente. Trabajo independiente. Complicado. ¿Qué opinan, perdón? ¿Qué consideran que podría ser una persona que tiene problemas rítmicos para mejorar esto? Desde su experiencia como músicos y como docentes. Depende del problema. Cuando hay Arrítmicos. Pero- totalmente arrítmicos, no hay solución. Pues, buscando una solución. Uy, el método taquetina es bastante bueno, porque no cuentan figuras, no cuentan números, simplemente es sentir el ritmo. Pero lo que te digo, si una persona es arrítmica, es muy complicado o le va a llevar muchos años cambiar eso. Aparte del método de taquetina, o sea, y si fuera a crear un manual de solfeo, ¿qué recomendaría Manual de solfeo, de Rítmico, de ritmo. perdón, sí, ¿qué recomendaría para que alguien pudiera asimilar mejor eso, mejor el ritmo? Pues y- Bueno, yo estuve pensando hace poco eso, y es pensar pues como una tabla de números, ¿no? Entonces yo tengo unas casillas del 1 al 16, y entonces que, digamos, va diciendo 1, 2, 3, 4, 5, simplemente decir 16, y que entonces como tacharle cada casilla y que digamos en cada casilla haga un acento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Y pues no sé, de pronto podría ser útil para Sí, gente con que no problemas. piensen en la Sí, que no música, piensen sino en la música, sino hablar. Sí, yo sí, naturalmente, pues, con los números, todo el mundo está relacionado con los números, ¿no? Yo uso como un método en mis clases que es una correspondencia silábica y de figuras rítmicas. Entonces, digamos, pues le doy 2 sílabas a cada uno de los números. Entonces 1, 12, 13, 4. Y a partir de eso, pues empiezo a jugar como quitando y poniendo figuras. Y pues es mucho más sencillo al llevarlo a un espacio como cotidiano, que es pues hablar, ¿no? Se va a morir eso. Eh, Si no lo conectamos. O sea, yo por ejemplo trabajo en la percusión corporal. ¿Quieres? Así el trabajo de Oscar es Buenísimo. Yo soy docente de un colegio en el sur de Bogotá y he tenido la oportunidad de experimentar, digamos que la enseñanza de la música. También, digamos que siendo autónomo en el método. Entonces, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, nadie es arrítmico. Todos tenemos diferentes formas de entender de el sentir ritmo, el ritmo. de percibir. ¿Sí? Eso es algo holístico, algo muy íntimo. ¿Qué es lo que pasa? En el ritmo, por ejemplo, si todos logramos generar que todos vamos a entrar en el mismo ritmo, pues nos vamos a demorar. Pero si cada uno trabaja también aprendiendo desde la piel,
no trabajando desde el sonido que entra por los oídos y yo escucho, porque es que el sonido también se siente, ¿sí? Las vibraciones se meten por la piel. Entonces, el método que nosotros hemos trabajado en estos últimos 3 años ha sido golpes, pero entonces no en instrumentos, sino utilizando el cuerpo como instrumento, ¿sí? Entonces, es, por ejemplo, plantear una situación de llevar un simple, o sea, una palmada y un golpe de pecho. Y los ejercicios son, por ejemplo, cantar una ronda infantil o inventársela o simplemente mantener una conversación. ¿Sí? Entonces, sí, es como llegar a eso, a desarrollar, por ejemplo, en este ritmo, Sí. hagan este ritmo, por ejemplo, 16, solo semicorcheas en 4 cuartos. Eso, por ejemplo, yo se lo enseño a los estudiantes, o fue el primero que yo enseñé, y cada uno encontró el suyo. Entonces, por ejemplo, hay algunos que hacen esto porque no pueden hacer esto. Lo que no quiere, o sea, eso no quiere decir que sean arrítmicos, sino que simplemente mientras ellos desarrollan la habilidad de la subdivisión, ¿sí? De entender qué es una redonda y cómo se va distribuyendo, pues el ponqué. Entonces ahí hemos encontrado que todos podemos tocar ritmo y todos podemos hacer música, pero tenemos que entrar como en un proceso de sensibilización rítmica, que es como lo importante allí. Yo también creo que en la medida en la que dejamos de pensar en términos de bueno y malo, de arrítmico y rítmico, de atonal y tonal, pues las cosas se hacen mucho más sencillas. Siento que la academia sí está muy enmarcada en ese tipo de cosas de bueno, malo. Y yo creo que el azar es muy importante, porque por ejemplo, ¿Qué? el azar, por ejemplo, a mí me pasó lo siguiente, yo le decía al estudiante, bueno, intenta hacer este ritmo, hacer un corcheas, y él hacía otro, y otro hacía otro, entonces lo que hicimos fue hacer variaciones, y ahí ellos se vuelven maestros, porque solo ellos, de ahí está saliendo el ritmo. Entonces, por ejemplo, una variación de este ritmo. Otra variación. Cada uno, por ejemplo, hacer el mismo ritmo que yo estaba haciendo pero con la boca. Sí, es que cada persona va encontrando como una forma de... Sí, hay otros que le meten pies, o sea, cada uno va mirando qué sonidos va sintiendo y va acumulando. Eso desarrolla el ritmo. Cuando usted le dice, bueno, ahora vamos a instrumentos a tocar, ya de cierta forma se ha despertado ese sentido de la pulsión, ¿sí? De sentir que, listo, vamos a tocar, pero algo tiene que ir marcando, ¿sí? Que es tener en la cabeza un conteo, ¿sí? ¿Cómo? Ahí nosotros lo hacemos con palabras, ¿sí? Que digamos que la variación que por ejemplo yo le he podido hacer a la taquetina es, por ejemplo, coger los nombres, dividirlos por sílabas y hacer grupos, y que ellos se aprendan eso, ¿sí? Entonces nos reunimos en los descansos y nos ponemos a improvisar. ¿Cómo se llama usted, Juan? Usted, Jorge, ¿sí? Camilo, ¿sí? Nombres que van haciendo, digamos que la misma estructura de la taquetina en sílabas o en números, o que lo vayan haciendo como vaya entrando, ¿sí? desde el camino que sea, pero ya a la hora de generar trabajo colectivo ya funciona. Con respecto a lo que ustedes dicen de la academia y eso, en la actualidad, ¿qué ha pasado siempre? A los músicos como tal los incentivan a tocar cosas ya hechas y no creaciones, ¿sí? ¿Qué opinan de eso? O sea, ¿cómo se podría cambiar eso? Es que tocar algo que ya está en un país, entendiendo mucho el lenguaje. Pero me refiero como una, o sea, Como claro para todos. Como una escuela de máquinas. Exacto. Que repitan todo. Es que, o sea, eso fue un movimiento como desde el siglo XIX, cuando
eliminan las cadencias bueno, estoy hablando de Occidente, ¿no? En las orquestas existía la improvisación y era importante la improvisación hasta que a compositores renombrados se les ocurrió escribir estos solos y se eliminó la posibilidad de improvisar. Entonces, siento que está interesante poder tocar cosas que están hechas, pero definitivamente no se puede dejar de lado la creación, la creatividad, porque básicamente esa es como la materia prima pues para cualquier arte, ¿no? Entonces, siento que la academia sí lo ha olvidado totalmente y lo ha dejado de lado, y pues estaría bien como volver. Yo, por ejemplo, veo que en un país como Colombia, ¿sí? que tiene una diversidad rítmica grande, ¿sí? Tiene una educación musical muy ligada a lo occidental, y ahí hay un error. Ahí hay un error porque se tiende a generar la academia, la escuela, que es, digamos que en la primera infancia, empezar a hablar de negra, cochera, redonda, empezar a occidentalizar ese concepto de la música, como que limita otras posibilidades. Entonces, la música en sí es sonido y es práctica. La enseñanza de la música debe ser práctica. O sea, para uno escribir, tiene que primero haber aprendido a hablar, y para hablar tiene que usted haber escuchado mucho desde su nacimiento, inclusive desde el vientre, ¿sí? Entonces, hay que hablar del gesto, ese gesto sonoro, que se olvida en la transición, en la evolución del sujeto. Entonces, cuando llega un estudiante muy avivado a la música, muy emocionado por aprender, y se encuentra que su profesor le tiene un clave de sol, pues el estudiante de pronto, sí. O que cuando vaya a tocar lo regañe, pues el estudiante se va a desanimar y va a hacer otro tipo de cosas. Pero uno tiene que tratar de convocar, eso es lo más importante, y eso no se genera en las academias, ¿sí? O sea, todo digamos que está muy argumentado, muy estructurado, pero nosotros, por ejemplo, salimos de Bogotá, nos vamos, por ejemplo, para Palenque, y vemos que un niño de 1 año ya sabe tocar, sus manos se mueven solas, su cuerpo ya tiene otra percepción que no se la ha enseñado ni un profesor, ni un magister, ni nadie, simplemente que está ahí, que los sonidos viajan por el aire, y él los entiende, ¿sí? Nosotros poco, porque nuestra familia es poco, son musicales, no hemos explorado como esa parte. Entonces, sí pienso que la academia debería replantearnos la forma de enseñar, porque por ejemplo la música se tiende a convertir o la enseñanza musical se tiende a convertir como para ciertos grupos, para los que quieran investigar, pero la música es para el que llega, para el que está ahí, para el que la quiere vivir, ¿sí? Es eso. Pues ya nos quedan unas poquitas preguntas. Quedan 25 preguntas. Quedan 25 preguntas, ¿no? ¿Qué músico internacional admira? ¿Y por qué razón lo hace? ¿Para saber lo que hace primario? Pero rápido. A John Zorn, Steve Coleman, internacional. Pues personalmente yo admiro a esos dos personajes. ¿Y ustedes? Sí, O sea, entre muchos, ¿no? Es que hay muchos que han aportado. A mí me gusta mucho a mí me gusta el rock, por ejemplo, me gusta el resto del rock. pero hay, o sea, cada compositor tiene Y aunque no queramos influenciar, exacto. Igual uno es músico como, o sea, uno todo el tiempo no va a escuchar el mismo autor. Sí, no, ese sea el favorito de uno. Todo. Sí. Uno lo necesita, porque quedarse en uno es... No, eso es aburrido. Sí, es aburrido. escuchar más cosas. ¿Y qué músico nacional? Sí, igual. Igual, Sí, también. Un montón de gente. Pero, Pues aquí de la universidad, pues Gonzalo, Damián, Elvis, Julián. el trabajo que hace el Teto, Juan Manuel, yo no sé. Es que son A mí, por muchos. ejemplo, me gusta mucho Freddy Andieta, que es gaitero. Me parece que
ahí sí se puede encontrar otra perspectiva, no académica, más natural. Eso yo lo admiro más porque allí, o sea, viéndolos tocar, escuchándolos en vivo, sin tanta palabra, sin tanta preparación, sino Ok. sí, tocar. Ahí uno dice, oiga, la música no es solo un proceso donde alguien dice, yo repito y de ahí para yo parto, ¿no? También es cultural, la música también es cultural. Y ya la última pregunta, ¿por qué el nombre de primate a primate? Bueno, porque yo siempre he tenido un problema con el ser humano. Entonces, nosotros siempre conversamos sobre lo baila que es el ser humano. En realidad, cómo estamos encima, nos creemos estar por encima de una escala evolutiva que no. A mí me da piedra el maltrato animal, me da piedra como entre nosotros mismos nos maltratamos. Nadie es más que nadie, entonces por eso primate es eso. Marx inventó una frase que dice que como el ser humano se cree la cumbre de la evolución, nombró primate, eso es pues la primera, la de mayor importancia, otra muestra de su vanidad. Es normal, o sea, nosotros no somos nada por encima de otros. Entonces por eso primate es una crítica a la sociedad.